Buenas noches a todos. Aprovecho un momentito para presentarme. Andrea Rodríguez para servirles. Yo soy secretaria de la asociación. Un placer saludarlos a todos en esta noche. Veo en el chat gente conectada desde Guatemala, Perú y México y Colombia, ¿verdad? Bienvenidos a todos. Ustedes está de Costa Rica, su casa. Y veo que también están haciendo ya consultas respecto al certificado que se va a emitir por la participación en esta charla. En el chat de preguntas y respuestas ya doña Roxana me hizo la consultita y le pasé el link. Y en el chat de aquí de Zoom también ya se hizo el envío del link para la descarga de las certificaciones. Ustedes ingresan al link y lo único que hacen es anotar su número de cédula y con eso se les hace el envío automático del certificado correspondiente. Y reitero las palabras de don Rafael, estamos dándole un chancecito a la licenciada Carolina, bueno, doctora Carolina Moreno Borda, que ha estado teniendo problemas con la conexión de internet y le estamos esperando para que ya pueda brindarnos todo su conocimiento respecto a la charla de hoy que corresponde o que es llamada Juzgando con Perspectiva de Género. Entonces vamos a dar unos minutitos y las disculpas del caso por la demora. Esperamos que la doctora Carolina logre resolver el problema de conexión que tiene. Ella está indicando que está intentando conectarse. Vamos a dar el espacio prudente para conversar y si no, pues aquí entramos en una conversación también con el tema. Aquí tenemos a don Jeffrey Mora, una persona que sabemos que también nos puede generar alguna información al respecto, el doctor Andrés Pérez. Lo tenemos por acá y igualmente Jacqueline y don Freddy. Si tenemos que conversar sobre el tema mientras se nos va conectando la doctora Carolina, podemos ir haciendo alguna indicación de cuál es la idea del tema que traemos hoy a colación, bajo el contexto de qué es juzgar con perspectiva de género. Sé que el grupo de Derecho Procesal Penal 2 de la Universidad Fidelitas, que son alumnos del doctor Andrés Pérez González, estarán conectados hoy día en esta conversación. Agradecerle al doctor Pérez el que haya aprovechado la oportunidad de que sus alumnos pues, puedan contar con la participación de la doctora Carolina Moreno, que es una connotada magistrada de la Corte Suprema de Justicia colombiana, que nos viene a conversar sobre el tema al respecto. Estamos únicamente dando la posibilidad de que tengamos esa conversación con ella. Quienes la conocemos y la hemos escuchado, sabemos que tiene una posición como juzgadora sobre lo que es juzgar con perspectiva de género y la forma en que tenemos que darle tratamiento a esta condición que hoy día a nivel jurisdiccional y judicial se ha dado. Inclusive ya tenemos literatura, doctrina y jurisprudencia sobre lo que nosotros estamos aplicando cuando hablamos de juzgar con perspectiva de género. En este caso, cuando nos hablamos nosotros de juzgar con perspectiva de género, pues tenemos que hacernos el cuestionamiento. ¿Qué es juzgar con perspectiva de género? ¿Qué es lo que para efectos de nosotros significa ello y por qué hoy día estamos atendiendo esta situación? Yo podría decirles, y aquí puedo compartir con los compañeros que están, que juzgar con perspectiva de género significa aplicar la justicia teniendo en cuenta las desigualdades estructurales y los estereotipos de género que históricamente han afectado a mujeres y a otras personas en situación de vulnerabilidad. No se trata, en este caso, cuando hablamos de juzgar con perspectiva de género, de privilegiar, en este caso, a un género o a una condición de vulnerabilidad de personas que están siendo objeto de justicia o pidiendo justicia, sino de garantizar, nos dice la doctrina y nos dice la jurisprudencia, de garantizar igualdad real ante la ley y asegurar que las decisiones judiciales sean imparciales, equitativas y libres de sesgo.
Esa es una definición que podríamos nosotros aplicar al tema que nos ocupa y al tema que tenemos. Han habido diversas concepciones o tal vez malas aplicaciones por parte de los juzgadores o por parte de quienes pretenden hacer conocer lo que es la perspectiva de género, y a veces se entiende que es única y específicamente poner atención al género respectivo que se tiene de la persona que está siendo objeto de víctima dentro del proceso. Y a veces esta condición es la que hace que muchas veces no se entienda con claridad qué es lo que se tiene al respecto para establecer ese juzgamiento con perspectiva de género. Jeffrey, yo no sé si lo que he dicho en tu experiencia y en el conocimiento que tenés con respecto a tu posición siendo juzgador y especialmente en esta área del derecho penal, nos podés compilar un poquitito el conocimiento que se tiene por parte del juzgador en relación cuando se dijo vamos a aplicar perspectiva de género a la hora de establecer valoración de prueba, a la hora de saber cómo se tiene que tratar a una persona que está dentro del proceso. Gracias, Rafa. Sí, en realidad es un tema bastante interesante. En la doctrina se debate si la perspectiva de género implica únicamente, digamos, una suerte de control de estereotipos y qué variedad de estereotipos puede ser esta, porque, por ejemplo, autoras como se me ocurre en ese momento Francesca Poggi, hablan de estereotipos normativos, que son aquellos que preceptúan una suerte de regla de comportamiento, y estos serían los estereotipos que son perniciosos, que causan sesgos y que causan, digamos, formas de valoración incorrectas. Mientras que los estereotipos descriptivos lo que marcan es efectivamente una descripción de la realidad, de eventos, de frecuencias, de ciertos eventos. O bien, al margen de este tema de los estereotipos, sí, de lo que se trata es también de una forma de valoración de la prueba diversa, partiendo de cuestiones, por ejemplo, como las dificultades probatorias. Esto es un debate abierto, pero por supuesto yo participo de la idea de que la perspectiva de género tiene cabida especialmente en ese control de sesgos o estereotipos de carácter normativo, y el tratamiento de los descriptivos pues tendría que ser diferente, y esa es una de las preguntas que quisiera hacerle también a la doctora Moreno Borda. Don Andrés, en su experiencia como litigante, porque cuando usted era juzgador no teníamos esta concepción de juzgar con perspectiva de género, pero sí con el tratamiento de las condiciones que se tenían, que se debían de tener aquellas personas que se decía estaban en una condición de desigualdad o por lo menos en una condición vulnerable. Ya después se vino dando la temática de lo que era perspectiva de género, y esto es lo que nosotros los litigantes pues hemos tenido que aprender para saber también en muchas ocasiones poder no solamente combatir, sino ver de que cuando se está tratando de hablar de perspectiva de género, pues también tendríamos alguna situación de falta de objetividad, o que nosotros vemos a veces que es imparcialidad inclusive de la forma en que se está tratando de resolver y el tratamiento que se le está dando a las partes dentro del proceso. Bueno, primero que todo, un saludo muy cordial para don Rafael, particularmente pues para los amigos que están en la pantalla y a todos a quienes en esta noche nos acompañan. Amén de la referencia de que probablemente yo sea el más viejo de la pantalla, ¿verdad? Y que consecuentemente las cosas primitivas ya no sean lo mismo hace muchísimos años que como son hoy, ¿verdad? Eh, Hecha la pinta que don Rafael me acaba de hacer. Entonces, eh, sí, efectivamente, digamos, allá por los años 80, 90, hasta yo diría a principios de los 2000, donde ya la judicatura
deja de estar, de ser parte de mi vida. A ver, hablar de perspectiva de género era un tema realmente, eh, no era un tema, no era un tema que estaba en el debate. Sin embargo, era un tema que comenzaba ya a cobrar especial importancia. Yo he venido advirtiendo algo que probablemente ustedes también pueden observar, que se habla de perspectiva de género, pero no establecemos un marco conceptual, ¿verdad? Y ahí ya tenemos una gran falencia. Recuerdo en meses anteriores haber escuchado a la profesora Jimeno Cedra, casualmente de la Universidad de León, sobre este tema. Y lo primero que decía es, ¿qué es juzgar con perspectiva de género? Porque lo que estamos haciendo es abrir un paraguas para aplicar un método interpretativo a todo aquello donde hay una laguna o donde realmente no existe una explicación plausible para dar solución a un determinado fenómeno jurídico. Y me parece que entonces el gran problema de la perspectiva de género es que se ha vuelto realmente como un leitmotiv. Se acomoda de una forma muy sencilla, se pone, estamos juzgando con perspectiva de género, se invocan dos instrumentos internacionales y ya, pare de contar. Y hasta ahí llega el ejercicio argumentativo, con grave riesgo. En primer lugar, porque hay un riesgo que no todos a ver, la perspectiva de género no debe aplicarse de manera indiscriminada. Esa es una posición absolutamente personal. Eh, Aquí venimos y decimos, estamos juzgando con perspectiva de género y entonces lo primero que uno piensa es, ok, situaciones de desigualdad. Ok, pero yo veía precisamente a a la doctora Carolina Moreno hace uno, no es un tema de género, es que lo que hay que ver es dónde está la desigualdad y dónde está el equilibrio. No funciona únicamente en virtud de que estamos frente a una persona que tiene X género, sino dónde es que hay que hacer el equilibrio. Bueno, me parece que si nosotros comenzamos a focalizar particularmente el tema de la definición, entonces luego qué es el uso de la herramienta, tendremos una verdadera conceptualización y un verdadero uso de la herramienta. Yo creo que me fui un poco de lo que me preguntaste, pero en todo caso, valga la crítica porque me parece que sí, incluso en resoluciones judiciales. Se suele utilizar, estamos juzgando con perspectiva de género. Estoy hablando de tribunales penales. Yo no sé la experiencia que tiene Jacqueline en México sobre este tema. Pero, por ejemplo, aquí, los jueces con muchísima facilidad. Lo primero que yo pensaría es, hay que establecer la condición de desigualdad porque ya las propias leyes tienen su propia forma de equilibrar, ¿verdad? Bueno, don Andrés, ya tenemos por acá a doña Carolina. Bueno, La Rafa, buenas Eh, noches. ya la escuchamos, ya la vemos. Tratamos de hacer un poquito de conversación mientras solucionabas el problema y dimos un pequeño avance de lo que usted nos va a decir y después nos va a permitir poder generarlo. Gracias, doctora. La Asociación Internacional de Profesionales en Derecho le agradece el que usted haya tomado la disposición de su tiempo para acompañarnos y conversarnos sobre este importante tema. La dejo con la licenciada Andrea Rodríguez Meneses, que es la persona que va a moderar y que va a presentarla para que ya usted empiece con el tema de verdad. Nosotros estábamos nada más generando algunas perspectivas. ¿Algún debate? Sí. Buenas noches y bienvenida, doctora Carolina Moreno, un gusto saludarla. Ya nos conocíamos previamente, entonces tengo la dicha de recibirla la noche de hoy. Reitero las disculpas de caso a los asociados que se conectaron a tiempo, ¿verdad?
Como lo dijo don Rafael anteriormente, cuando estamos en vivo sucede lo que sea y estos temas del internet y la conexión, pues nos puede haber pasado cualquiera. Tenemos colegas desde Perú, México, Guatemala, obviamente Costa Rica y Colombia, bienvenidos a todos. Y también adicionalmente tenemos la compañía de los estudiantes del licenciado Andrés Pérez de su curso de Procesal Penal 2 de la Universidad Fidelitas, ¿verdad? Bienvenidos. Esta noche tenemos el agrado de que doña Carolina, bueno, la doctora Carolina, no me acostumbro a llamarle doctor, nos comparta su conocimiento en cuanto a la perspectiva de género. Sí les voy a hacer lectura, aunque ya estemos un poquito pasados de tiempo, sí les voy a hacer la lectura del currículum de la doctora Carolina, para que ustedes la conozcan también, ¿verdad? Su trayectoria. La doctora Carolina Moreno es reconocida jurista colombiana, especialista en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas, con amplia trayectoria en el ámbito judicial y académico. Es abogada por la Universidad Externado de Colombia, especialista en instituciones jurídico-procesales por la Universidad Nacional de Colombia, candidata a magíster en razonamiento probatorio por la Universidad de Girona en España y doctorando en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. También ha sido magistrada auxiliar de la Corte Suprema de Justicia de Colombia y actualmente se desempeña como magistrada en la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito de San Gil, Santander, Colombia. Su labor académica y profesional se ha enfocado en temas de derecho penal, valoración de la prueba, argumentación jurídica, lavado de activos y extinción del derecho de dominio. Ha sido una gran ponente internacional en foros organizados por el GAFI, GAFILAT, por el MACCIH de la OEA y formadora de jueces, fiscales y defensores en América Latina, asimismo como en la Academia Silex ha dado formación, ¿verdad? Destacada por su compromiso, por la formación jurídica, la ética judicial, la promoción de estándares probatorios racionales en los procesos penales. Entonces, eso yo creo que es muy poco de la carrera tan amplia que tiene la doctora Carolina. Agradecemos su participación en esta noche y le doy la palabra para que ya podamos dar inicio a esta charla que se llama Juzgando con Perspectiva de Género. Buenas noches, doctora Carolina, un placer. Hola Andreita, muy buenas noches. Qué alegría volver a verte y qué alegría volver a verlos. Pues realmente, bueno, me excuso primero por los problemas de conectividad. Casi no logro conectarme, pero bueno, lo importante es que podamos compartir esta noche hablando sobre un tema tan bonito como es la valoración de la prueba con enfoque de género. Antes de empezar a lo que no quisiera que fuera una ponencia, sino una conversación, yo siempre digo entre amigos, entre juristas, donde cada uno a partir de su propia vivencia tiene una idea preconcebida de lo que puede ser la valoración de la prueba con enfoque de género, pues fue muy gratificante escuchar a Andrés hablando, brindando sus apreciaciones sobre el tema del enfoque de género. Llegué un poco tarde a la intervención de Andrés porque no lograba conectarme, pero yo quisiera esta noche brindarles lo que ha sido un estudio muy personal respecto de un tema que a mí particularmente me gusta mucho, que es el enfoque diferencial. Y me gusta hablar de la perspectiva de género en la actuación judicial o en el proceso judicial, aun a pesar de los múltiples disidentes que puede tener la teoría, ¿no? Entre esos, pues obviamente yo sé que el doctor Rafael Rodríguez tiene su propia línea dura sobre lo que él considera es el enfoque de género. Entonces, algo que agradecería esta noche, Andreita, es que ojalá pueda contar con la libertad de expresar mi ponencia y que por favor no me vayan a interrumpir como la última vez que no pude concluir las ideas ni los debates porque pues el tema a veces genera mayor malestar de lo que uno pensaría, aun a pesar de ser un tema académico, ¿no? Un tema académico que tiene una trascendencia jurídica. Entonces, me gusta el tema, puntualmente la valoración de la prueba con enfoque de género, incluso yo voy más allá y hablo de la valoración de la prueba con enfoque diferenciales, porque cuando hablamos del enfoque de género, no solamente estamos hablando de
herramientas analíticas de valoración de la prueba, sobre lo cual quisiera profundizar un poco más adelante, sino porque estamos hablando de inequidad. Me gusta hablar de la valoración de la prueba con enfoque de género porque hablamos de desigualdad, porque hablamos de contextos masivos de discriminación, de tratos diferenciados, de violencia de género, de violencia estructural, de violencia económica, de violencia psicológica, de discriminaciones por edad, raza, sexo. No es solamente, digamos que a raíz de diversos pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de instrumentos internacionales acogidos, digamos, en el caso de Colombia, adoptados por Colombia, a fin de garantizar los derechos de las mujeres, se habla del enfoque de género, pero yo quisiera trascender el discurso al enfoque diferencial. ¿Por qué? Porque no todos los casos jurídicos o los problemas jurídicos pueden ser analizados desde la misma perspectiva. Y este es un asunto, o mejor, un tema de debate interesante, porque si nosotros hablamos de valoración racional de la prueba o hablamos de valoración de la prueba, muchas de las personas que están en el auditorio y que sin lugar a dudas tienen amplios, incluso vastos conocimientos en el razonamiento probatorio, podrían pensar, si la valoración de la prueba es racional, ¿qué necesidad tengo yo de aplicar el enfoque de género? ¿Sí? Si finalmente es un ejercicio de apreciación de la prueba a partir de la sana crítica, ¿por qué el juzgador o el fallador tendría que valorar la prueba con enfoque de género? Entonces, más allá de lo que vamos a hablar esta noche y del espacio que yo les agradezco a ustedes por hacerme partícipe y por invitarme, pienso que la valoración de la prueba con enfoque de género comprende o congloba muchos aspectos, ¿sí? Aspectos que trascienden más allá las críticas de casi siempre cuando hablamos de enfoque de género, las personas o digamos que la parte, aquella parte de la academia que no está de acuerdo con la teoría empieza a atacarla a partir de argumentos como es que es un discurso sexista, es un discurso feminista. Bueno, en fin, hay una cantidad de afirmaciones negativas que se hacen, pero no se profundiza realmente en el sentido ontológico que tiene la valoración de la prueba con enfoque diferencial o con enfoque de género. Esta noche vamos a hablar del enfoque de género porque pues si hablamos de enfoque diferenciales, de pronto nos ampliamos, vamos un poquito más allá. Más allá de entrar a hacer definiciones o aproximaciones conceptuales a lo que entendemos por la perspectiva de género en la aplicación del derecho penal o del derecho judicial, porque pues, es un tema transversal a todas las disciplinas, a mí me gustaría que fuera, Andreita, más dinámica y que obviamente si las personas quieren interrumpirme en cualquier momento y hacer preguntas, me encantaría, ¿sí? Porque es muy, yo no soy muy amante de los formatos cerrados donde como si yo estuviera acá replicando conocimientos y las personas se quedan con las dudas. Entonces quiero descender un poquito el discurso a la practicidad. Yo asumo que en el auditorio tenemos estudiantes, abogados, defensores, jueces, fiscales, de tal manera que transversalmente se maneje el tema para todos, desde la pretensión que yo tengo, que es sencillamente exponer un punto de vista sobre lo que estimamos en la perspectiva de género. Entonces, eso puede ser posible. Entonces, te hago la pregunta de una vez. Si algún, si alguien que quisiera hacer pregunta, que se puede conectar con la cámara y pues hacerte la pregunta directamente de una vez, ¿verdad? Me parece mejor, muchas veces las personas se quedan con todas las inquietudes, no las pueden plantear, las plantean en un chat y no tienen como una respuesta, que es lo que uno también espera de estos escenarios, ¿no? También ofrezco excusas si en algún momento tengo problemas de conectividad, pero pues estoy con la internet de mi celular y es un poquito inestable. Bueno, entonces, volviendo al punto del enfoque de género, desde la interpretación que académicamente yo le he dado, más allá de mi rol actual como magistrada de una corporación, de un tribunal superior, yo diría que una aproximación conceptual a lo que es la perspectiva de género es aquella que lo define como, podríamos decir que la perspectiva de género es un método analítico de valoración de la prueba
que permite visibilizar contextos de desigualdad en aquellos casos en que el género es trascendente, ¿sí? Y esta es una precisión que yo quiero hacer porque no siempre, y siempre lo he dicho públicamente, siempre que hablamos de género, asumimos que el género es femenino, ¿no es cierto? Entonces, siempre que se habla de género, entonces se piensa en la mujer y se piensa obviamente en la discriminación histórica, sistemática, en contextos de desigualdad, que no vamos a discutir, porque esa es una realidad reconocida internacionalmente y de ahí que tengamos el amplio desarrollo de la Corte Interamericana diciendo, miren, ustedes, señores jueces, señores funcionarios, señores fiscales, tienen que aplicar, señores investigadores, tienen que aplicar la perspectiva de género, no solo en la investigación, sino en el juzgamiento de las conductas. Pero, desde mi punto de vista, es un método analítico que le permite al juez, porque finalmente estamos hablando de que este ejercicio, o mejor, que este deber ontológico de aplicar la perspectiva de género es algo que se predica de la labor del juez, del fallador, donde el fallador debe, o mejor, donde la herramienta le permite visibilizar contextos de desigualdad en la ponderación de la prueba o en el abordaje de los casos con enfoque de género en los que el género es trascendente. Si nosotros empezamos a hablar de este aspecto de asuntos donde el género es trascendente, forzosamente vamos a pensar en delitos o en conductas donde mayoritariamente la mujer ha sido víctima de este tipo de agresiones, de este tipo de violencia. Bien puede ser agresiones sexuales, violencia de tipo feminicida, ¿sí? Violencia intrafamiliar agravada por recaer sobre la mujer, que es algo también que es muy usual. Y digamos que, y pueden haber N conductas más, ¿no? Que estén dentro de esas tipologías donde el género se vuelve trascendente. Pero vemos que el enfoque de género empieza a tomar mucha fuerza, o mejor, se vuelve preponderante en aquellas conductas o en aquellos tipos penales en que la mujer es el objeto o la víctima de ese tipo de violencia sexual. Y acá es donde esta conferencia, o mejor, esta ponencia, como lo queramos denominar, se empieza a poner aún más interesante, porque empezamos a profundizar en un aspecto que es muy controversial, que son las conductas sexuales y la dificultad probatoria que tiene cuando hay orfandad probatoria y solamente se cuenta con el testimonio de la víctima y el testimonio del acusado. Entonces, vamos empezando a ver la trascendencia que tiene el enfoque de género. Digamos que, hablando de los instrumentos internacionales, indiscutiblemente, y así lo ha definido la jurisprudencia, por ejemplo, en Colombia, el enfoque de género o la valoración de la prueba con perspectiva de género es un mandato convencional. Es un mandato vinculante ante la gravedad y la sistematicidad de la violencia contra la mujer. Es decir, esto no es un discurso político, no es un discurso de género, no es un discurso sexista. Estamos hablando de un compromiso ontológico, del deber ser para los jueces, particularmente porque es un deber del Estado, y ahí tenemos también la debida diligencia, donde el Estado debe investigar los delitos y si se advierte que son casos donde el género es trascendente, desde el minuto cero, aplicar el enfoque de género al abordaje de la investigación, al abordaje de la prueba, al abordaje de la valoración del caso. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a hablar de los sesgos, los prejuicios, que son los que finalmente llevan a que el enfoque de género sea una herramienta, digamos, no podemos decir alternativa, pero una herramienta de la que el juez se sirve para fallar adecuadamente en su decisión. Y surge como una respuesta ante la sistematicidad de la violencia contra la mujer. Y ahí tenemos todo el compromiso convencional a raíz de casos de desaparición forzada, de violencia sistemática contra la mujer, que pues también es innegable que las cifras históricas están ahí. Yo también me atrevería a decir que la perspectiva de género es una herramienta
que permite identificar la parcialidad de los falladores de justicia a partir de sus propios prejuicios. ¿Y qué quiero decir con eso? Hay estudios serios que muestran que la mayoría no, recojo mis palabras. Hay estudios serios que muestran que muchas de las decisiones judiciales en temas de violencia sexual, en temas de feminicidio, en temas de violencia contra la mujer, está cargada de sesgos y de prejuicios. ¿Sí? Se podría decir que el fallador, el juez o el juzgador antepone sus propios prejuicios a la prueba. Y es precisamente ahí cuando se advierte esta cantidad de sesgos o de prejuicios que el enfoque de género también surge como para quitarle toda esa carga subjetiva que tiene la valoración de la prueba frente a lo que debe ser o no debe ser el comportamiento de la mujer culturalmente. Y este tema también es muy interesante porque nos permite identificar o nos permite hablar culturalmente de los roles que prejuiciosamente se ha preconcebido culturalmente para decir qué debe ser una mujer y qué debe ser un hombre, cuál debe ser el rol de la mujer y cuál debe ser el rol del hombre. Y es innegable que la cultura, obviamente las decisiones judiciales en gran parte también están permeadas por esos conocimientos privados del juez, por esos sesgos del juez y por esos prejuicios del juez. Luego, la pretensión o una de las pretensiones principales del enfoque de género es limpiar de alguna forma u otra, yo siempre lo digo así, es como quitarle a la prueba todos esos sesgos prejuiciosos que llevan a condenas erróneas. Obviamente, anticipadamente no estoy diciendo que las condenas o las absoluciones equivocadas no se trata de estigmatizar, sino lo que yo quiero es hablar de un método analítico y ya después llegaremos a cuáles son las mejores conclusiones, ¿no? A partir de la aplicación del método. Entonces, en principio podríamos definir la perspectiva de género desde ese enfoque o desde esa pretensión. La pretensión no es una distinta a visibilizar contextos de desigualdad, que es innegable que pueden existir en determinado contexto delictivo. Pero más allá de lo que es la perspectiva de género o de una aproximación conceptual, a mí me gustaría decirles lo que no es la perspectiva de género. La perspectiva de género no es un conjuro mágico para condenar. Y eso me gusta enfatizarlo porque yo he tenido distintos escenarios académicos donde he escuchado a muchas personas, bueno, no he escuchado a la primera mujer, lastimosamente la mayoría son hombres, que dicen, es que esa perspectiva de género suya, primero no es mía, es convencional, es un conjuro mágico que se inventaron para condenar, ¿sí? Para condenar a los acusados, para condenar a los procesados. Es una concesión a favor de la mujer. Ustedes se inventaron el enfoque de género para desconocer las garantías mínimas del procesado. Todo ese tipo de ataques que tiene la utilización del enfoque de género en la valoración de la prueba, finalmente vamos a ver que también son afirmaciones que no son sustentadas, porque si vamos tanto a los compromisos internacionales adoptados en el caso de Colombia a partir de la CEDAW, de la Convención de Belén do Pará, del mismo precedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del compromiso convencional, en el caso de Colombia también del deber constitucional cuando nos habla de los enfoques diferenciales para identificar y visibilizar las diversidades y las diferencias, le está diciendo a los falladores, es un deber, es una obligación. Luego, no es un conjuro mágico. No es una pócima ni es una acrobacia para condenar a los procesados. Tampoco es una concesión a favor de la mujer, porque eso sería tanto como presumir desde ese punto de vista o desde ese ataque que las mujeres primero tendríamos que estar partiendo de una teoría presuntivista que nos lleve a creer que la mujer siempre dice la verdad en un escenario procesal. Y eso también es prejuicioso, ¿sí?
porque nosotros no podemos afirmar es que la víctima siempre dice la verdad. Si nosotros vamos a los fundamentos de la teoría de la prueba, vamos a encontrar que la prueba testimonial, como lo dice Rafa y como lo dice Andrés, es una prueba muy controversial. Es una prueba que no me permite afirmar en ningún grado de conocimiento que lo que está diciendo el testigo efectivamente sucedió. Luego, yo no podría ser presuntivista y asumir que la mujer siempre que comparece al escenario procesal va a decir la verdad, porque si no, no tendríamos casos de falsas denuncias o condenas erróneas, ¿sí? Entonces, tampoco es una concesión a favor de la mujer. Tampoco es cierto que la perspectiva de género desconozca las garantías del procesado, y ese es un tema que a mí también me gusta abordar, porque los que van más allá o los que cuestionan más allá del simple ataque pueden decir es que se disminuye el estándar de prueba para condenar cuando hay un tema de enfoque de género. Ese es un argumento. Y frente al argumento tiene que haber una respuesta para debatirlo, ¿sí? Pero si yo digo se desconocen las garantías del procesado, es como si, más allá de ser presuntivistas y creer que la víctima siempre dice la verdad, la víctima mujer, ¿no? Sería decir que las garantías procesales, fundamentales, sustanciales del procesado se disminuyen en aquellos casos en que la violencia recae sobre una mujer o que la agresión sexual recae sobre una mujer. Y eso no es así. Lo que pasa es que hay otros escenarios de discusión que son, por ejemplo, los casos del testimonio único. Y Rafa, si el tiempo nos da y alcanzo, al final podríamos hablar un poco de la complejidad de los casos del testimonio único, ¿sí? Pero tampoco es verdad que se desconocen las garantías del procesado. Ahora, hay otra crítica desde la academia donde se dice es que el enfoque de género disminuye el estándar probatorio exigido para condenar. Y a mí en este aspecto de esta intervención me gustaría escuchar si alguien en el auditorio piensa lo mismo, porque es uno de los aspectos que más genera debate. Entonces, decir, no, es que como la valoración de la prueba con enfoque de género se aplica indiscriminadamente, entonces, de paso, acaba con el mínimo estándar probatorio que hay para condenar, porque los requisitos digamos que para desvirtuar la presunción de inocencia o para llegar al conocimiento más allá de toda duda razonable, al recaer la conducta sobre una mujer, se flexibilizan y el juez termina condenando, nosotros no sabemos cómo condenó y finalmente no se cumple con el estándar exigido para condenar. Esa también es una de las críticas que yo he escuchado en la academia importantes. Muy relevante decir que el enfoque de género no es discurso de género y ahí hay una gran distinción. Yo, a través de mi experiencia laboral, he visto procesos donde, por ejemplo, son un tema de violencia intrafamiliar agravada que recae sobre la mujer. Y quiero hacer un paréntesis en esto. En Colombia, en la legislación nacional, si no me escuchan, por favor, alguien me dice, en la legislación nacional se exige que cuando hablamos de violencia que recae sobre la mujer, la fiscalía acredite el contexto, ¿sí? Es decir, la fiscalía debe decir, esto es un tema de violencia intrafamiliar agravada que recae sobre la mujer, no por ser mujer, que es distinto, que recae sobre la mujer y que se desarrolla en un contexto de discriminación. Es decir, no basta con ser mujer para decir es que hay violencia intrafamiliar agravada. Lo que se requiere es acreditar probatoriamente un contexto de discriminación, de violencia sistemática, de cualquier forma de violencia, sea económica, porque hay muchas violencias invisibles, económica, psicológica, dentro de ese contexto intrafamiliar que recae sobre la mujer. Esa es una carga argumentativa que tiene la fiscalía para decir que estamos en una violencia intrafamiliar agravada por recaer en la mujer. Yo he visto casos donde la fiscalía no cumple con esa carga y aún así se condenan por violencia intrafamiliar agravada. Acá hay una gran distinción entre el discurso de género y el enfoque de género.
Porque el discurso de género nos puede llevar a decir es que la mujer es un sujeto de especial protección y lo dice la Convención de Belén do Pará y lo dice la CEDAW. Sí, no lo vamos a discutir. Pero si usted, señor fiscal, va a argumentar un contexto de violencia sistemática o de discriminación por recaer en la mujer o de violencia económica o de violencia no visible, lo tiene que probar, ¿sí? Porque de eso es de lo que yo me defiendo. Entonces, lo que también quiero poner de presente es que si bien es cierto, hay algunas circunstancias que son sensibles, que ameritan un trato diferenciado, por encima de todas esas circunstancias diferenciales, nosotros tenemos los principios y las garantías. Entonces, en un caso como ese, donde prevalece el principio de legalidad, donde prevalece el principio de tipicidad estricta, donde yo no me puedo inventar el tipo penal, en un sistema adversarial la Fiscalía tiene la carga de acreditar esa circunstancia específica de agravación de tal manera que el juez pueda absolver o condenar por una violencia intrafamiliar agravada. Este ejemplo es muy bonito, ¿por qué? Porque no es discurso de género. Si yo hablo de discurso de género, yo puedo hacer una apología a todo el desarrollo internacional, constitucional, al metaderecho para venir a decir hay que condenarlo porque había un contexto de discriminación. Pero por encima de ese contexto está un deber, y es el deber, y hay unos principios que igual siguen gobernando la actuación judicial. Entonces, obviamente ese sería un caso donde decimos, esto no es de discurso de género, esto es principio de legalidad, usted no logró sustentar la causal, no lo puedes condenar por una violencia intrafamiliar agravada porque el contexto de discriminación no se acreditó, ¿sí? Tampoco el enfoque... Caro, Señor, la levanta el dejé. manito, doctor Rafael. Le levanté la mano y no me dieron, no Ya me la dieron vi, ya la vi, ya pelota. la vi, ya la vi. Sí. Caro, bueno, usted dijo que la interrumpiéramos y queríamos No importa. interrumpirlos. Aquí vemos varios que podemos hacerle alguna pregunta dentro del contexto de la conversación que querías hacer. Usted nos dice que juzgar con perspectiva de género no es juzgar a favor de una persona por su género o por su condición, sino que es juzgar sin los sesgos que históricamente han colocado a estas personas en esa condición. Jordi Ferrer y Carmen Vázquez nos advierten, o sea, nos advierten que la introducción de criterios extraprocesales o de convicción moral en la valoración de la prueba puede socavar el principio de justificación racional de las decisiones judiciales. ¿Qué opinas de esta concepción que tiene Jordi y Carmen en este sentido? Pues Rafa, me parece una excelente pregunta. ¿Por qué? Porque digamos que, pienso yo, ¿no? Me atrevo a decirlo, que una de las razones de ser o de todo lo que hacemos desde la academia cuando hablamos de valoración de la racional de la prueba es buscar criterios sustentados en la motivación de las providencias, ¿sí? Es buscar criterios justificados, no basados en el conocimiento privado del juez, no basado en sus percepciones, en sus convicciones, sino que esa ha sido la gran lucha. Entonces, yo también lo veo en la experiencia diaria, que estamos luchando diariamente contra ese tipo de afirmaciones que son los que llevan a desarrollar toda una teoría en contra de la íntima convicción o en contra de la ausencia de razones justificadas. Y sin lugar a dudas, incluir ese tipo de juicios morales o subjetividades en la fundamentación de una decisión judicial, desde mi punto de vista, incluso yo pensaría son defectos de fundamentación de la sentencia, ¿sí? Porque yo siempre lo digo en los escenarios, a las partes no les debe importar lo que el juez piensa. Esto no es de lo que usted piensa. Y también lo digo frente a la víctima. Yo escucho a muchos jueces diciendo, es que yo le creo a la víctima. Y mi pregunta es, esto no es de credulidad, esto es de probar, de acreditar la afirmación de un hecho. La víctima puede mentir, la víctima puede estar haciendo una afirmación sincera pero errónea, como lo dice Víctor en su libro sobre la prueba testimonial. Entonces, sí, pienso yo que, contrario a lo que se dice, Rafa, lo que se propende cada día es porque los jueces adopten decisiones más razonadas, pero sobre todo sustentadas. Que tú como defensor conozcas cuáles fueron los argumentos del juez para arribar a determinada conclusión.
pero sin lugar a dudas, cargar una decisión de apreciaciones subjetivas, pues obviamente es ir al traste con las garantías del procesado, ¿no? Es más, yo diría, señor juez, he tenido casos donde el juez construye una tercera hipótesis que nunca fue, que nunca fue discutida en el juicio. Y como que tú dices, bueno, pero esta hipótesis, ¿de dónde salió? Si vamos a un debate procesal donde la fiscalía plantea una tesis, o la defensa proactiva plantea una hipótesis práctica alternativa, ¿de dónde sale una tercera hipótesis? Y pasa en muchas ocasiones. Pienso yo que el juez en muchas ocasiones también se deja contaminar por su propio conocimiento, ¿no? O por sus prejuicios, y ese va a ser un tema muy interesante también esta noche, y es cómo los sesgos y los prejuicios logran contaminar el juicio de valor y llegar a conclusiones erradas. Entonces, respecto a tu afirmación, obviamente estoy de acuerdo con que hay que suprimir esas subjetividades de la providencia, desde lo moral, desde los juicios éticos. También yo he leído muchas providencias donde el juez dice, a mí no me parece. Entonces uno dice, bueno, pues realmente no es ni lo que le parezca al juez ni lo que crea el juez, ¿no? Es lo que le dice la prueba. Entonces, estoy de acuerdo, Rafa. Jeffrey, ¿tienes la mano arriba? Hola, Caro. Perdona por interrumpirte. Siempre es Pasa un nada. enorme placer escucharte y además aplaudo tu posición que me parece sumamente equilibrada. Nada más quería hacerte una consulta que me parece que tal vez valga la pena marcar la diferencia porque la noción de perspectiva de género es muy manoseada, es uno de los conceptos hoy por hoy más manoseados. Entonces, cada quien, era un poco lo que decía el doctor Pérez al inicio, cada quien lo interpreta como le venga en gana y como si fuese algo tangible, ¿verdad? Hablan de forma muy definitoria de la noción. Y yo creo que de repente hay que marcar la diferencia entre lo que es decir, la forma en que se operativiza la perspectiva de género, por ejemplo, en el ámbito costarricense, y sé que así es en muchos países del ámbito latinoamericano, de repente sí hay una disminución, digamos, una suerte de fijación de estándar de prueba pretoriano para casos relacionados con violencia de género, en donde se disminuye y lo vemos en el caso, por ejemplo, de el testimonio único, que suele utilizarse en casos de este tipo, pero sería impensable que ocurran delitos contra la propiedad o delitos contra la vida. De manera que parece que eso es lo que es en la práctica de muchos países. Y otra cosa lo que debe ser, ¿verdad? Cómo tendría que entenderse equilibradamente la perspectiva de género, que creo que es hacia donde apunta tu discurso y con el que estoy desde esa visión completamente de acuerdo. Pero quisiera escucharte quizás sobre esta diferenciación, si te hace sentido o no. La diferenciación entre el enfoque de género y qué, ¿me decías? Más bien entre el ser y el deber ser, para ponerlo en sencillo. ¿Qué es hoy por hoy? ¿Cómo se entiende la perspectiva de género? Y lo que debería de ser o cómo tendríamos que entender la perspectiva de género. Sí, muchas gracias, Jeffrey, por tu intervención muy, muy oportuna. Ese es un tema que a mí también me gusta mucho porque pasa en la práctica cuando hablo del enfoque de género, que sobre todo los jueces que se inquietan me preguntan y me dicen, bueno, ¿y cuál sería el método para aplicar el enfoque de género? ¿Sí? O cómo hago yo para aplicar el enfoque de género, que parece una pregunta obvia. Sin embargo, digamos, Colombia no tiene, o sea, Colombia puede tener protocolos de investigación, ¿sí? De abordaje de los casos, de algunos casos, por ejemplo, el feminicidio. Entonces, tú tienes todo un protocolo de cómo investigar el feminicidio, pero al momento de fallar, lo único que tenemos hermenéuticamente son las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, que entra a darle una explicación a los jueces de cuál puede ser o cómo puede ser el enfoque de género, ¿sí? La Corte Suprema de Justicia ha sido muy explícita en decir el enfoque de género es un deber ontológico, primer punto. Eso es un deber ser, como me lo planteas tú. Es un deber del fallador que convencionalmente, si vamos en retrospectiva, es un deber desde el investigador, desde el que aborda el caso, y tú lo ves en el día a día cuando las víctimas denuncian y muchos investigadores le dicen yo no le creo y desestiman la denuncia, ¿sí? Bueno, o incluso, también lo dije en República Dominicana, cuando son los hombres los que son objeto de violencia y tampoco les creen, ¿sí? Pero yo sí creo que hay un método analítico
ahí sí me atrevo a decir que es analítico, para identificar los casos en que se debe juzgar con perspectiva de género. Lo primero es, ¿todos los casos ameritan de género? No. Los casos que ameritan el enfoque de género son aquellos en que el género es trascendente. Esa es una distinción que es importante. Pero, ¿qué nos permite hablar de la trascendencia del género para aplicar el enfoque, la valoración de la prueba con enfoque de género? Primero, indagar el contexto en que los hechos suceden. Suena obvio, pero en muchas ocasiones la valoración del contexto ex ante y ex post es el que le permite al juez en muchas ocasiones tener una perspectiva real de cómo suceden los hechos, ¿sí? De ahí que obviamente la fiscalía tiene la carga de probar o de acreditar también el contexto, ¿sí? ¿Cómo era el contexto? Tú no puedes suponer un contexto de discriminación si no está acreditado, ¿sí? Tú no puedes suponer y ahí es donde toma fuerza tu pregunta, ¿sí? Porque tampoco los jueces pueden anticipar un contexto de violencia sistemática si no está acreditado. Entonces, pienso yo que la prueba, al ser un tema de partes, tiene que, primero que todo, se tiene que advertir el contexto. Y el contexto es tan importante, Jeffrey, que también nos lleva a herramientas como la corroboración periférica, ¿sí? En delitos de violencia sexual que son desarrolladas por el Tribunal Supremo Español, donde en casos de complejidad le dice al juez, señor juez, usted no es como también se ha satanizado, pero le dice, analice esas circunstancias contextuales, cómo se desarrollaban los hechos y cómo se desarrollaban ex ante y digamos que ex post, si es posible, ¿no? Entonces, indagar el contexto con debida diligencia desde la primera hipótesis es fundamental para hablar de enfoque de género. El segundo es, y me parece, es decir, lo hemos escuchado en todo lado, identificar si existen situaciones asimétricas de poder. México sí nos habla, sí tiene un protocolo y acá está Jackie, la vi por ahí, sí tiene un protocolo de violencia de género, de cómo, no estoy segura si es para el fallador, pero sí sé que lo tienen, ¿sí? Donde te dice, mire, esto que yo te estoy diciendo, en gran parte es tomado de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, donde dice también, identifiquen situaciones de asimetría. ¿Por qué? Porque las situaciones de asimetría son situaciones de desventaja cultural, sin lugar a dudas. Y nosotros podríamos hilar delgado y hay casos donde la violencia y la agresión deja huellas y uno podría pensar, bueno, tenemos lesiones visibles, ¿sí? Pero, por ejemplo, Jeffrey, ¿qué pasa en aquellos casos donde son otros tipos de violencia? La violencia psicológica, por ejemplo, que puede tener un gran impacto, ¿sí? Donde la prueba es aún más compleja, porque no todos los escenarios son pacíficos probatoriamente. No en todos tiene riqueza probatoria, en muchos hay orfandad probatoria. ¿Y qué pasa con los escenarios de orfandad probatoria? Entonces, lo que te dicen los instrumentos convencionales es identifique las situaciones de asimetría y eso es algo muy aplicable, por ejemplo, en los casos de acoso sexual, donde el acoso es tan difícil de establecer probatoriamente, ¿sí? También te dicen convencionalmente, reconozca todos los factores de vulnerabilidad que subyacen en el contexto de los hechos. Entonces, ¿cuáles son los factores de vulnerabilidad? Género, edad, pobreza, raza, ¿sí? Y eso nos lleva también al tema del enfoque diferencial. Tú puedes tener casos de violencia etaria, donde hay discriminación por la edad. Y yo les ponía un ejemplo en alguna ocasión de la violencia sexual contra una señora de 80 años. Y no sé si lo recuerdas, y que prejuiciosamente el juez anticipadamente dijo, donde la señora, lo pongo en contexto todo el auditorio, es una abuelita que va a una cita médica y ella denuncia un acto de agresión sexual en la violencia médica. El prejuicio, el sesgo, yo diría que el prejuicio del fallador es imposible que un médico de 45 años, alto, robusto, joven, con barba, simpático, vaya a agredir sexualmente a una abuelita de 80 años, ¿sí? Eso no debería suceder en la valoración de la prueba. Entonces, ahí tenemos situaciones asimétricas de poder, de vulnerabilidad por el género, por la edad,
era una señora viuda. Hay muchos factores que tienen que ser ponderados por el juez. Y es muy importante, digamos, que asegurar la recolección oportuna de la prueba, ¿sí? Eso es fundamental. Pero más allá de eso, yo diría que es como esas buenas prácticas con los primeros momentos en que se recolecta la prueba, ¿no? Se recauda la prueba precisamente para evitar la contaminación de la prueba testimonial y todo lo que nos ha dicho la psicología del testimonio. Pero a grandes rasgos, lo que se ha dicho por convenciones es ese, es un análisis del contexto que es fundamental para todo, para, digamos, en particular en este tipo de conductas, identificar las situaciones asimétricas de poder y reconocer factores de vulnerabilidad. Para mí eso ya es un método. Y para mí ya esa es una manera o es una herramienta analítica para aplicar en determinado contexto judicial de valoración probatoria, ¿sí? Porque tampoco es que tú por tener, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, por ejemplo, el feminicidio, que es un delito de odio y que se comete con la mujer porque es el desprecio hacia la mujer, ¿sí? Tú puedes tener un homicidio agravado entre cónyuges, ¿sí? Pero no todos son feminicidios. Entonces, no me puedo inventar el contexto, no puedo inventarme la prueba y tampoco puedo presumir que porque la violencia o el homicidio recae sobre una mujer, automáticamente es un feminicidio, ¿sí? Entonces, esas claridades, pensaría yo, son los que nos lleva a distinguir lo que es el ser del deber ser, porque no lo terminé en la intervención anterior, pero en los casos que les comentaba, la violencia intrafamiliar agravada por recaer sobre mujer, curiosamente el juez condenaba y condenaba basado, apelaba a todo el ordenamiento legal internacional para apelar, para condenar, ¿me entiendes? Entonces decía, es que la Convención de Belén do Pará y la CEDAW nos dice que es un compromiso de Colombia y hemos dicho prácticamente que automáticamente hay que condenar. Y eso no lo dicen no lo dicen los mecanismos internacionales, ¿sí? Lo que le está diciendo es, juez, póngase las gafas, identifique estos contextos, porque la identificación del contexto es lo que le va a permitir a usted concluir si estaba ante un caso de violencia sistemática o no, ¿sí? Entonces, no sé si con eso te doy respuesta, pero desde mi punto de vista esa es la distinción. Gracias. Gracias a ti por la pregunta. Jackie, tienes el uso de la palabra. Muchas gracias. Oye, mira, hablando de ese tema, sobre que no todo homicidio a una mujer es un feminicidio, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, es algo que creo que todos los países deberíamos haber comprendido. En México, la Corte Interamericana nos ha condenado ya en 2 ocasiones, bueno, en varias más, pero específicamente Campo Algodonero, que fue un parteaguas para que la legislación mexicana se reformara malamente también. ¿Por qué? Actualmente tenemos el tipo de feminicidio y tiene como única regla para aplicar como feminicidio el que la muerta sea una mujer. Cuando menos en el estado de Guanajuato, esa es la forma. Y es algo a lo que caigo. O sea, no se está haciendo un verdadero análisis desde perspectiva de género. Máxime que no hay protocolo como tal de investigación con perspectiva de género. Es decir, existe en la Suprema Corte un protocolo para juzgadores. Ah, es para juzgar. Pero debería existir desde la investigación, porque considero yo que si la investigación ya va dirigida a la perspectiva de género, ya está materializándose todos esos elementos de identificación de una diferenciación de roles, de una relación suprasubordinación, todo lo que se tiene que realizar propiamente para hablar de que se está en una condición de vulnerabilidad, no por ser mujer, sino por perspectiva de género, no tendríamos prácticamente la necesidad de decirle al juzgador hasta lo cual cosa, porque ya iría la prueba suficiente para acreditar esas condiciones de vulnerabilidad y entonces no pensaríamos tampoco como abogados de pronto litigantes que pareciera que todo está inclinado solamente en favor de aquel que está pugnando por la perspectiva de género. A veces yo he coincidido en que pareciera que es un detrimento en las garantías de a quien se le acusa con relación a esto, debido a la falta de protocolos, de metodologías de investigación adecuadas durante la investigación y persecución de los delitos. Ya no en el juzgamiento, sino
durante la investigación. Jamás hace ese trabajo. ¿Por qué razón? Porque el legislador, como siempre, le arregla la página a las fiscalías, a los investigadores, poniéndoles algo bien fácil. El fallecido es una mujer, luego entonces hay feminicidio y se Ya acabó. hay feminicidio Y automáticamente. ahí perdemos, ahí sí se empieza, para mi concepción, a perder ese equilibrio que debe haber entre las partes, porque no todos los feminicidios. Acá en México, como en muchas partes de Latinoamérica, estamos batallando mucho con el problema de los narcotráficos. El narcotráfico a nivel bajo, es decir, narcomenudeo, Sí, donde hay la participación de muchas mujeres y donde la dinámica para su privación de la vida no es por ser mujer, es debes droga, te cambiaste de cártel, tuviste problemas, o sea, no es porque quien te privó de la vida odia el género femenino, es porque tenías un problema donde tú estabas inmiscuida en grupos delictivos y de ahí devino tu muerte. Eso no es lo mismo que un feminicidio, por ninguna manera. El problema es que tenemos una legislación pésima acá que dice que eso es feminicidio, ¿no? sí, sería tanto como una responsabilidad automática, solamente por la condición de la víctima. Bueno, en Así. Colombia sí está la distinción, ¿no? O sea, es un crimen de odio, sin lugar a dudas. Pero a partir de lo que dice Jackie, hay algo que yo quisiera plantear y en lo que le doy la razón a Andrés, es que el concepto puede ser muy etéreo, ¿cierto, Andrés? O sea, digamos que puede ser que los jueces apelen a decir, yo aplico el enfoque de género y no lo sustenten fundadamente, y entonces uno no sabe cómo lo aplicó. Eso también pasa. Mm, bueno, hay múltiples casos de los que yo les podría hablar hoy, pero tal vez sea la mejor forma de ejemplificar el concepto y aterrizarlo un poquito más, ¿no? Mm, Pensemos en un caso de violencia sexual. Vamos a ponerlo un poquito complejo para que sea interesante. Tenemos un caso de violencia sexual donde solamente tenemos el testimonio de la víctima y el testimonio del procesado, ¿sí? Pensemos que el procesado renuncia a su derecho a guardar silencio y comparece a juicio y va la víctima también, ¿no? La víctima es objeto de violencia sexual en unas circunstancias donde solamente, podríamos decirlo en un lenguaje muy sencillo, está la versión del acusado y está la versión de la víctima, donde se desmienten, ¿no? Lo que se ha dicho en la jurisprudencia con el tema del testimonio único, distinto al testigo singular, porque en esto ya aquí me corrige, ¿no? O sea, en México sí se maneja la distinción del testigo singular, que es la única prueba, o sea, orfandad probatoria, que es el típico caso de laboratorio, o sea, donde nosotros diríamos, no es cierto que tengamos una única prueba y sea solamente la versión de la víctima, porque digamos que un caso de agresión sexual o de violencia sexual siempre va a dejar rastros o va a dejar huellas, ¿no? No estamos hablando de actos, sino de violencia sexual. Pensemos en un acceso carnal violento. Cuando la prueba se basa solo en el testimonio de la víctima, la Corte Suprema de Justicia de Colombia ha dicho que el fallador debe redoblar, y lo ha dicho así literalmente, el ejercicio argumentativo, ¿sí? Debe decir por qué ese testimonio único, haciendo la distinción de que único es que tenemos la declaración de la víctima, con otra serie de elementos indiciarios, de pruebas que corroboran lo que afirma la víctima o de hallazgos científicos, de pruebas de laboratorio, que de alguna u otra forma corroboran la afirmación de la víctima, ¿no es cierto? Pero lo que dice la Corte es, si usted tiene un testimonio único, porque en Colombia no se distingue con el singular, usted tiene que redoblar el esfuerzo argumentativo, ¿sí? Entonces, en ese mayor esfuerzo motivacional de la decisión, es donde Colombia tampoco tiene lo que tiene el Tribunal Supremo Español, que es el triple test para valorar el testimonio único. ¿Sí? Nosotros tenemos un tipo penal donde hace una remisión normativa a cómo se debe valorar la prueba testimonial y hasta ahí queda. El juez no cuenta con nada más, ¿sí? No le dice valore la coherencia interna, externa del testigo. Eso lo dice la norma y yo me atrevo a decir que muchos jueces no saben qué es la coherencia interna ni externa, pero sin embargo se dice el testigo es coherente, ¿sí? Mostró coherencia interna y externa. Y entonces uno dice, bueno, pero ahí que estaba valorando en la coherencia externa, ¿sí?
muchos aspectos, muchos vacíos que tiene la prueba testimonial. Pero lo que se quiere destacar es que hay mayor esfuerzo argumentativo porque también son casos, y esa es una realidad, es la complejidad de la prueba en los casos de testimonio único, ¿sí? Pero yo también creo que es muy difícil encontrar un caso de testigo singular donde no tengas sino una sola prueba, porque normalmente las afirmaciones del testigo a su vez tienen una serie de elementos circundantes que permiten corroborarlo. O tenemos informes de medicina legal que van a decir si los hallazgos son o no son, o si hay huellas o signos de violencia sexual, ¿sí? Sin embargo, el enfoque de género, digamos que en una hipótesis como esa, ¿dónde estaría o cómo primaría? ¿Sí? Donde nosotros tenemos un caso, digamos, un caso de violencia sexual de la persona que dice que fue agredida sexualmente y del acusado que dice que fue con su consentimiento, para ponerlo aún más complejo. ¿Qué hace el juez con un contexto así? Lo que nos dice el enfoque de género es que tiene que entrar a analizar, no lo dice así, pero es como la interpretación hermenéutica que le queremos dar esta noche, a analizar el contexto en que los hechos se desarrollan, el contexto en que los hechos suceden, la forma como se desarrolla la conducta, ¿sí? Las circunstancias anteriores, concomitantes, posteriores para llegar a determinada conclusión. ¿Y por qué el enfoque de género se vuelve relevante? Porque lo que se advierte en la inmensa mayoría de los casos, y me atrevo a hablar en términos de porcentaje, yo creo que más del 90% de los casos, están cargados de pronunciamientos donde lo único que se advierte es el sesgo del fallador, es el prejuicio. Entonces, hay muchos casos de este tipo de violencia sexual donde los jueces, digamos que le restan mérito probatorio al testimonio de la víctima porque prejuiciosamente anticipan su juicio de valor diciendo, es que los hechos, yo no le creo a la víctima, los hechos no pudieron suceder así porque ella sabía a qué iba. Eso es prejuicioso, ¿sí? O sea, si una mujer va a una entrevista de trabajo, se va en minifalda, con tacones rojos, pongámosle otra vez, Freddy, el rojo, el color rojo que queramos, se pone tacones rojos, se pone linda, se aplica perfume, se toma algunos tragos, es como si entonces culturalmente está dispuesta a una relación sexual. Esos pensamientos son prejuiciosos, esos pensamientos están arraigados culturalmente y lamentablemente esos pensamientos se evidencian en una decisión judicial. Hay muchísimas decisiones judiciales plagadas de ese tipo de juicios de valor. Entonces, ella sabía que iba, los hechos no pudieron suceder así, la víctima es fantasiosa, la víctima está fabulando, es una retaliación, eso no pudo suceder en ese contexto. Una cantidad de afirmaciones que son las que hacen que el enfoque de género realmente tenga una vigencia y es quitarle o despojar a la prueba de todos esos prejuicios. Entonces, para mí esta es la mejor forma de explicar el enfoque de género. Y hay múltiples casos donde advertimos ese tipo de prejuicios, donde los jueces pueden decir es que se absuelve porque no hay prueba suficiente, porque la víctima sencillamente estaba dispuesta a la relación sexual. Ella sabía que iba. Estaba vestida de tal forma que casi que tácitamente estaba aceptando la relación sexual. Entonces, ese tipo de juicios, que también va de la mano con la intervención de Rafael, son los que nos permiten afirmar el prejuicio o identificar el prejuicio y el sesgo en la decisión judicial, y hacia eso es que camina el enfoque de género, a quitar o a limpiar la prueba de todo ese tipo de prejuicios subjetivos por parte del fallador. Freddy, tienes el uso de la palabra. Doctora Carolina, qué gusto poder saludar. Igualmente, qué gusto volver a verte. Mire, en este tema de la perspectiva de género, lo que yo he podido hallar de una rápida búsqueda es que metodológicamente vinculan el tema del el estereotipo de género y la perspectiva de género. De tal manera que la construcción académica o teórica, a mi entender, y usted me dirá probablemente si esto está bien o no, parte primero por establecer qué entendemos por un estereotipo de género, y yendo un poco más atrás,
por el tema de los estereotipos y el tema de los prejuicios, que son temas que están un tanto relacionados, pero que habría que diferenciarlos, ¿no? Porque en principio cuando hablamos de estereotipos, de antemano ya le damos un enfoque peyorativo, ¿no? Como que estereotipo es algo malo. Y en realidad, lo que puedo entender es que en la vida de relación social hay ciertas creencias o ciertas ideas que atribuimos a un grupo que nos simplifican la vida, que pueden ser útiles en determinado momento. Por poner un ejemplo, no sé si esto pasa en otras regiones de Latinoamérica, pero creo que sí. En Perú es muy notorio que cuando uno va al médico y el médico nos da una receta, casi todos los médicos tienen una caligrafía muy difícil de entender, que uno lee la receta y no entiende nada, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, no entiendo nada, pero voy a ir a la farmacia. Y es casi seguro que el que atiende en la farmacia, él sí me va a entender. Entonces uno tiene una suerte de estereotipo, ¿no? De que los médicos escriben con una caligrafía que no se entiende y los que están en la farmacia, esos han desarrollado la habilidad de que sin ser médicos, pero ya entienden. Y así por el estilo creo yo que podemos encontrar en la vida de relación un conjunto de ideas, de creencias, de criterios que atribuimos a un grupo de personas y nos simplifican la vida. O sea, casi nadie va a una farmacia y pregunta, oiga, ¿usted entiende la letra de los médicos porque tengo esto? Ya uno de antemano presupone que eso existe. El problema se da cuando, entiendo yo, atribuimos al grupo femenino, al grupo de mujeres, un determinado conjunto de conductas que consideramos están obligadas a seguir y son conductas que están ligadas justamente con una diferenciación o una asimetría de poder que genera justamente la necesidad de combatirlas, de erradicarlas. Y yendo a lo que usted nos expuso también en Punta Cana y ahora nos trae acá, ahorita había estado escuchando un poco, decía el profesor Jordi Ferrer, hay tres momentos de la actividad probatoria: conformación del conjunto de elementos de juicio, momento de la valoración y momento de la decisión. Y él mencionaba que el enfoque de género, sobre todo en el momento 1 y el momento 3, no tanto en el momento 2, que es el momento de la valoración. Sin embargo, considero, y como usted mismo lo está señalando también, al momento de la valoración, lo que hacemos es justamente construir o acudir a máximas de la experiencia. Y en las máximas de la experiencia es donde hacemos uso generalmente de determinados estereotipos. Y en alguno de ellos, como usted menciona, estereotipos que se deben combatir, porque el juzgador a veces puede ser que contaminado también por el entorno social donde vive, y esto sobre todo le pasa a jueces, vamos a decir que ya tienen varias décadas en el ejercicio de la profesión porque vienen culturalmente con otras ideas, pueden atribuir de manera ya no solo estereotipada, sino de manera prejuiciada un determinado conjunto de conductas que ya ni siquiera indagan en el caso concreto cómo se ha dado las cosas realmente, sino que se espera. Y acá me voy a, justamente usted ha mencionado el tema de esta sentencia del año 2020 en la ciudad de Ica, que es a 5 horas de Lima. Esta sentencia que ha dado la vuelta al mundo hispano por el tema del estereotipo que se le atribuyó a una agraviada. Textualmente dice así, porque no es muy largo, dice, ¿no? Que a la agraviada en la pericia biológica forense se le encontró una prenda, truza femenina de color rojo con encaje en la zona delantera y blondas en el contorno de la pierna. Y el tribunal dice que le resulta extraño que el psicólogo haya dicho que la personalidad de esta agraviada sea una personalidad tímida, porque no guarda relación con la prenda íntima que utilizó el día de los hechos, pues por las máximas de la experiencia, este tipo de atuendo interior femenino suele usarse en ocasiones especiales para momentos de intimidad, lo que conlleva a inferir que la agraviada se había preparado o estaba dispuesta a mantener relaciones sexuales con el imputado, de ahí que de manera consciente se autodeterminó a quedarse en la casa de dicho imputado. Entonces, mire, aquí creo que sí es notorio, ¿no? Es claro un prejuicio, ¿no? Creo que un buen ejemplo de cómo en la valoración de la prueba y al construir una máxima de la experiencia, no se debe incurrir precisamente en este tipo de situaciones. Entonces, quizás el tema de la valoración de la prueba con enfoque de género
es, por un lado, qué cosas no se deben hacer fundamentalmente, y quizás el otro lado de la moneda, la otra cara de la moneda, qué cosas sí se deben hacer. Y acá digo, voy terminando, discúlpeme No pasa nada. Perfecto el gracias. ejemplo y sobre todo que lo leyeras, porque fue muy, Es textual, muy doctora. Entonces, pedagógico, sí. sí. Porque mire, en este punto, el profesor Jordi Ferrer, creo que fue una conferencia en México, cuando a él le preguntan o le ponen a él, le dicen, oiga, usted diserte en esta conferencia sobre los aportes de género en la valoración probatoria, el enfoque de género y sus aportes a la valoración probatoria. Él más o menos dice lo siguiente: el enfoque de género no tiene nada que aportar a la valoración de la prueba. Y entonces esta frase que él da ha sido mal entendida, en el sentido de que él estaría diciendo que no se aplica o no tiene razón de ser. Entonces él, en una segunda oportunidad, en otra conferencia, él aclara la situación, ¿no? Y dice lo siguiente: en realidad lo que yo estoy diciendo es que la valoración de la prueba con un enfoque racional necesariamente implica el enfoque de género. Para que la valoración sea racional, debe contener este enfoque que implica eliminar sesgos, eliminar prejuicios, eliminar estereotipos de esta índole, ¿no? Porque si no lo hacemos, entonces ya no es enfoque racional. Entonces, cuando él dijo esto en México, lo que trató de decir es: el enfoque de género es implícito, está dentro del enfoque racional de la prueba. Entonces, si usted me dice qué cosa nueva trae, y yo le respondo, no trae nada nuevo porque ya está dentro, ya está implícito. Con lo cual creo que aclaró plenamente una idea que pudo haberse malentendido en un determinado momento. Esa es la idea que le quería hacer llegar, doctora. Un gran placer poder conversar con usted por este medio nuevamente. Yo agregaría a tu intervención que la salvedad principal es que se aplica en los casos en que el género es trascendente. No es en todos. No, y no puede ser en todos. O sea, eso sería un contrasentido, porque hay muchas conductas. Es más, algo que quiero aprovechar a partir de tu intervención es, y al final yo lo tengo dentro de las preguntas que normalmente me plantearía como auditorio, y es: si yo valoro la prueba sin perspectiva de género, pero sin ningún sesgo o prejuicio, ¿puedo llegar a la misma conclusión? Yo creería que sí. ¿Sí me entiendes? Porque el aporte principal del enfoque de género es desligar a la prueba del prejuicio y del sesgo, pero no es adicionar ningún estándar ni disminuir el estándar de prueba, por ejemplo, ¿sí? Luego, creo que el profesor Jordi Ferrer lo dice, cuando él dice que el enfoque de género no aporta nada. Yo creo que él se refiere a eso, que si tú utilizas un método de valoración racional, debes llegar a la misma conclusión, con o sin enfoque de género, porque lo que hace el enfoque de género es precisamente quitarle el prejuicio a la prueba, ¿sí? El prejuicio del fallador, porque el prejuicio está en el fallador, como tú magistralmente nos lo acabas de poner de presente, ¿sí? Donde el tribunal dice es que si ella usa ropa interior roja es porque se está preparando, o bueno, en fin, todo lo que leías ahí, ¿no? Entonces, eso es lo único que no puede hacer el fallador, hacer ese tipo de apreciaciones, porque son prejuiciosas, porque son sesgadas. Y es lo que lleva precisamente a todo este tema del enfoque de género. Es más, lo ideal es que hablamos de casos de violencia por prejuicio. Y ese es un concepto que desarrolla la profesora María Camila Correa, colombiana, en un libro que ella tiene sobre la violencia contra las mujeres en la legislación penal colombiana. Y desarrolla específicamente el concepto de violencia por prejuicio, que es lo que me parece que sucede en estos contextos, ¿sí? Bueno, pero muy interesante tu intervención. Nos quedan, Rafa, ¿no? ¿Cuánto tiempo me queda? Con Porque permiso, doctora. Hay un par de perdón, preguntitas de Andrea por ahí. sí. Sí, primero para contestar la pregunta de la doctora sobre el tiempo, todavía tenemos, la charla estaba programada de 6 a 7:30, pero todavía tenemos más tiempo si así usted lo Bueno, yo creo que desea. Igual para recuperar los unos demás minutitos, participantes, ¿no? sí, Recuperar el igual tiempo. para
Para los demás participantes había hecho la indicación de que podían activar las cámaras, pero por el formato en que se empezó la charla de vía Zoom, solo tenemos acceso al micrófono. Entonces sí que por favor le den al botoncito de levantar la mano y con mucho gusto se les activará el micrófono si es que quieren pues, realizar algún tipo de intervención. Tenemos una pregunta por Facebook que dice, ¿cuál es la distinción fundamental entre la igualdad formal y la igualdad sustantiva en el marco de la perspectiva de género según la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer? Bueno, esa respuesta no la tengo. O sea, realmente pienso que es una pregunta demasiado puntual o técnica y tendría que dominar el contenido de la Convención de Belén do Pará. Entonces, podría aproximarme a lo que se ha entendido constitucionalmente por la igualdad real, por la igualdad sustancial, por la igualdad material. Pero ya con el tecnicismo que se plantea la pregunta, pues no tengo la respuesta. Entonces no. Quedaría muy mal, Andreita, que me la inventara. Entonces, Sí, no, entonces sería eso, puede continuar, doctora. sí, gracias. Bueno, entonces, si vamos a hablar de las pretensiones del enfoque de género en la valoración probatoria, yo podría decir que la principal pretensión es suprimir los estereotipos discriminatorios que han alcanzado la consideración de generalizaciones o máximas de la experiencia. Eso lo dice la línea pacífica de la Corte Suprema de Justicia cuando hablamos del enfoque de género. Suprimir los estereotipos discriminatorios que alcanzan la consideración de generalizaciones o máximas de la experiencia. Como el ejemplo que nos acababa de leer mi amigo del Perú, se me fue, Freddy, donde vemos que hay una generalización o una máxima de la experiencia errada, basada en un estereotipo cultural o en una interpretación inadecuada de lo que es el rol de la mujer en la cultura, ¿no? En la sociedad. Otra de las pretensiones también es reconocer que los roles de género son construcciones sociales. Y por ende, cuando nosotros hablamos de pensamientos o de apreciaciones estereotipadas o prejuiciosas, estamos hablando de entendimientos distorsionados de lo que son los roles de la mujer en la sociedad, ¿sí? También la pretensión es sustituir los prejuicios del fallador por criterios racionales y objetivos y sobre todo evitar que se tergiverse el contenido de la prueba, que es pienso yo que es lo más alarmante cuando se falla bajo el prejuicio, que es tergiversar el contenido objetivo de lo que indica la prueba. Brevemente quisiera hablarles de cómo aplicar el enfoque de género, que era la pregunta del deber ser que me planteaba Jeffrey. Lo primero, analizar el contexto. El análisis del contexto nos permite identificar si la posible o probable agresión contra la mujer está precedida por violencia psicológica, económica, micromachismos, violencia invisible. El contexto otorga elementos de juicio para analizar también las declaraciones y para afirmar o infirmar la credibilidad de la víctima. Luego, para los litigantes, pues maravilloso que le digan a uno, estudie el contexto porque eso le va a permitir a usted en un contrainterrogatorio afirmar o infirmar la credibilidad de la víctima. El análisis del contexto también es muy relevante porque si se fracciona la realidad, es decir, si el juez hace análisis fraccionados de los hechos, muy probablemente se va a banalizar la violencia de género, ¿sí? Entonces, es como cuando ustedes pueden tener eventos de violencia sistemática, pero el juez sencillamente lo omite y se banaliza la violencia. Se ignora el contexto real en que viene presentándose la violencia. Eso sería, Andrés, ya te había usado la palabra, eso sería lo que tiene que ver con el análisis del contexto, entre muchos detalles más de la importancia y de la relevancia que tiene acreditar adecuadamente el contexto. Obviamente identificar las relaciones de asimetría o relaciones asimétricas de poder y, como les decía, reconocer los factores de vulnerabilidad que pueden ser múltiples.
Algunas recomendaciones para el tratamiento de la prueba, ¿cuáles serían? En aquellos casos en que se involucra la violencia sexual, violencia estructural, violencia física, psicológica, económica o familiar, es muy importante, y esto va de la mano con el prejuicio, entender que en los casos de violencia sexual particularmente, el consentimiento de la víctima, el asentimiento con la relación sexual es algo que no se puede inferir de ninguna conducta de la víctima, ¿sí? Y es muy importante descender al tema del manejo de la prueba en estos casos en concreto, porque vemos que muchas veces las prácticas de la prueba son victimizantes o revictimizantes, o hay revictimización secundaria. Y ese es como un límite que tiene la defensa, ¿no? Es como que van a pedir la prueba y le dicen, no, doctor, porque esa prueba no es pertinente porque es revictimizante. O, ejemplo, dentro de las múltiples prácticas probatorias, la defensa pide prueba que tenga que ver con el comportamiento sexual de la víctima. Y estoy segura que el 90% de los jueces la niegan, ¿sí? Por la revictimización. O porque sencillamente algo que también es muy importante tener presente, no se investiga el comportamiento de la víctima. Se supone que se está investigando al agresor, ¿no? Ese es un límite también que existe ahí como epistémico. Entonces, el consentimiento, cuando hablamos del manejo de la prueba en este tipo de conductas, el consentimiento no se infiere de ninguna conducta de la víctima. Y ahí evidenciamos el prejuicio. Por ejemplo, cuando dicen, pero es que la víctima no se defendió, es que la víctima no gritó, es que la víctima se quedó en silencio, es que la víctima no hizo nada, como en el caso de la manada, ¿no? A la niña que acceden diferentes personas, y es que usted no se defendió, usted parecía que estuviera conforme con lo que estaba pasando, con una violación masiva. Entonces, el tema del consentimiento es un aspecto muy importante que obviamente es probatorio, pero que por lo menos en Colombia han sido muy enfáticos en decir no se infiere de ninguna conducta de la víctima. Es decir, la víctima no tiene, eso era en antaño, donde veíamos en los años 1940, cuando se decía que la mujer, donde se hacía una serie de juicios prejuiciosos de lo que debía ser el comportamiento de la mujer ante una violación o ante un caso de violencia sexual. Sin lugar a dudas, por ejemplo, en Colombia se inadmiten todas las pruebas que propician la victimización. Sí, ahí hay un límite muy tajante y muy puntual que es la revictimización. Entonces, esa es como una especie, pienso yo que sí puede llegar a ser una dificultad probatoria. Y es cuando las defensas piden muchas pruebas que no se admiten precisamente por evitar o porque tienen que ver ya con el comportamiento personal de la víctima. El silencio o la falta de resistencia nunca equivale a consentimiento. Y eso suena muy obvio, pero forma parte de las creencias erróneas o comunes culturalmente. También es muy usual cuando hablamos de prejuicios que probatoriamente se le impongan cargas a la víctima ideal, a lo que debió ser la víctima perfecta, ¿sí? Entonces, que si denunció oportunamente, si no lo hizo, si guardó silencio, si gritó, si se defendió, son como estereotipos también ya de lo que debe ser la víctima ideal. Y yo pienso que ese tipo de prejuicio trasciende lo cultural, porque es un prejuicio que ya vemos en los procesos, o sea, es como una especie de prejuicio legal también, ¿no? De cómo debió ella reaccionar ante una violencia sexual o ante una agresión sexual, son creencias erróneas comunes. También como prejuicios, pensamientos estereotipados, tenemos la falsa idea de la disponibilidad del cuerpo femenino. Estamos en el siglo XXI, pero los feminicidios, la tasa de feminicidios en Colombia es muy alta, porque los hombres, y yo no soy de volver absoluto ningún discurso, pero es mayor la tasa de feminicidios en Colombia, que obviamente pues a los hombres también, las mujeres también matan, ¿no? También cometen delitos. Pero a lo que voy es que sí es mayor la tasa de feminicidios porcentualmente. Eso también puede tener una explicación en creencias erróneas como la falsa idea de la disponibilidad del cuerpo femenino por parte del hombre, que el hombre es dueño de la mujer.
Y este es un tema que genera mucha controversia, ¿sí? Porque ya tiene que ver como con patrones culturales de comportamiento, pero es una realidad que las tasas de feminicidio son muy altas. También entre las creencias erróneas identificadas, digamos que en las lecturas de muchas provincias podemos leer eso que les decía al comienzo, que las mujeres siempre quieren, que a las mujeres les gusta que le insistan, que la mujer dice no, pero mentiras que sí, o sea, cosas que uno diría pues son absurdas, pero esos pensamientos que impregnan una sociedad lamentablemente se reflejan en las providencias judiciales. Y quisiera dejarles un dato que me gustaría, si ustedes tienen la oportunidad de hacer un estudio de las principales decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se ha desarrollado un precedente, o mejor, donde hay un fundamento normativo importante que se desarrolla a partir de los casos Espinosa González Perú, para que si ustedes quieran lo lean, tiene que ver con violencia sexual en el conflicto armado, obviamente el caso de Campo Algodonero versus México, que tiene que ver con los feminicidios en Ciudad de Juárez y violencia sexual como patrón sistémico. También el caso de Fernández Ortega versus México, de violencia sexual contra una mujer indígena. El caso Valentina Rosendo Cantú versus México, el caso de Angulo Lozada versus Bolivia, de Digna Ochoa y familiares versus México, donde puntualmente se habla del el deber de valorar la prueba libre de prejuicios, y el caso por enunciar, ¿no? Azul Rojas Marín versus Perú, que habla de un crimen de odio y violencia sexual contra una persona LGBTI. Estos casos que yo los pongo, se los enuncio así rápidamente. Igual si ustedes quieren la información, con mucho gusto, a través de Andreita yo les paso las citas jurisprudenciales, pero estos casos en particular consolidan una línea o un precedente normativo importante vinculante para los estados, donde puntualmente tienen que ver con la valoración de la prueba libre de prejuicios, y por eso los dejo ahí como un antecedente convencional importante para que lo tengan presente. Finalmente, la violencia de género, sin lugar a dudas. O sea, yo les he dicho lo que es el enfoque de género y a lo que propende, ¿no? Pero también podríamos concluir esta noche que la violencia de género, sin lugar a dudas, existe, no es una violencia invisible, es una violencia que más allá de los detractores que tenga, privilegia lo masculino sobre lo femenino, genera desigualdad, violencia, discriminación, impone patrones de conducta sexual y roles familiares subordinados, son contextos de control económico, sexistas, perpetúan los ciclos de violencia. En el derecho punitivo se manifiesta en formas extremas del delito como el feminicidio. Luego, mis queridos amigos costarricenses, si no se incorpora el análisis de los casos con enfoque de género, seguiremos fracasando en la lucha por la igualdad real de la mujer. Y no solamente de la mujer, sino de las personas o de los grupos poblacionales que están en situaciones de discriminación histórica, porque no ha sido solamente la mujer. Entonces, pues con esto agradezco el espacio que generaron esta noche. Espero haya sido del gusto de ustedes compartir con ustedes este escenario sobre apreciaciones muy personales, a partir de estudios también muy personales de la jurisprudencia, a partir de mi experiencia también como jurista. Y antes de despedirme, pues le quiero dar la palabra a Andrés, que tiene la manito arriba. Andrés, tienes el uso de la palabra. Bueno, primero que todo, un placer volver a saludarte, Carolina, siempre un gusto. Gracias, Claro, Andrés. vamos a ver, vos planteabas un tema a ver, tengo que discreparlo en algún sentido. Este, eh, no existe, más o menos entendí, y si no me disculpo, por supuesto, por anticipado, un caso donde exista un testigo único. Ujú, Yo lo que pienso es que normalmente bajo la inteligencia de que otros testigos, otros medios probatorios, lo que hacen es reproducir lo que ha venido siendo el mismo órgano de prueba. ¿Ok? ujú, Entonces, tenemos que la presunta víctima de un delito que
como el que hemos estado utilizando en tu disertación, como es una víctima de un abuso sexual en general, de un delito sexual, es la persona testigo, ¿no? A ver, ocurre en un motel, vamos a ponerlo ahí. Y entonces acusa que fue víctima de una violación. Sale del motel, le hacen las pruebas médicas, ¿verdad? Sin hallazgos. No hay hallazgos. Más allá a ver, de lo normal que podría haber de una persona ya adulta con himen, con una ruptura antigua, ¿verdad? Sin mayor otra evidencia. Va y hace un estudio psicosocial y lo primero que van a encontrar es el relato, es decir, de la misma fuente de misma fuente de prueba, es decir, el mismo objeto. Y después viene que le contó a su amiga, que además vuelve a ser, que viene al juicio a relatar lo que su amiga le contó, ¿verdad? Bueno, si nos ponemos un poquito delicados ahora, podríamos encontrar algo, pero vamos a decir que esto es lo que hay. Podríamos decir que había cámaras en la salida y todo eso. No es el caso para los efectos que te estoy diciendo. Es decir, hay casos donde el mismo órgano de prueba es el que se viene reproduciendo, sin elementos de corroboración, si no es el mismo objeto, ¿verdad? A mí me parece que, por lo menos en la jurisprudencia costarricense, venimos haciendo un ejercicio, eh, o se viene haciendo un ejercicio muy delicado, que es eh, bajo el concepto de que hay que juzgar con perspectiva de género. En estos casos hay que privilegiar el testimonio de la víctima. Me parece que hay que pensarlo, hay que repensarlo. No estoy diciendo ni que está bien ni que está mal. Me parece que si es el mismo órgano de prueba que se viene reproduciendo en distintos elementos probatorios, hay que repensarlo. Y el otro tema que me gustó muchísimo, como lo expusiste hoy, inicialmente lo expusiste con mayor amplitud, que me gustaría, sobre todo porque están mis estudiantes del curso de Derecho Procesal Penal aquí con nosotros, es el tema de la asimetría, pero no necesariamente a ver, lo planteaste con personas con discapacidad, lo planteaste en su oportunidad con la población LGTBI. Me gustaría un poco que puedas desarrollar el tema rápidamente, sin abusar, por supuesto, de tu tiempo y de tu generosidad, por supuesto. Con mucho gusto, Andrés. Bueno, pero es que planteas varias cosas controversiales que, bueno, creo que el tiempo, tendremos como 5 minutos más, pero yo he leído a un autor francés que habla de la prueba del testimonio y él dice, ¿no? Que no porque se repita 2 veces la misma narrativa y testimonio. En eso yo te doy la razón, ¿sí? Pienso que la prueba testimonial debe ser la prueba que debe ser analizada con mayor objetividad, ¿no? Aún a pesar de las mismas limitaciones que tiene la valoración del medio probatorio, porque estoy segura que más allá de la anunciación de la apreciación de algunos criterios subjetivos, las legislaciones no han profundizado acerca de la manera adecuada de valorar la prueba testimonial. Pero, mi estimado Andrés, en esos casos, voy a ser generosa con tu hipótesis. Digamos que sí, que solamente tenemos un testimonio del cual dan fe otras personas a partir del origen, de la misma fuente, ¿me entiendes? O sea, tenemos a la víctima que se lo dice a su amiga y su amiga lo reitera, ¿cierto? Pero si tú hablas de violencia sexual, Andrés, o sea, de agresión sexual, lo más probable es que tengamos una prueba científica, una prueba pericial. Porque sin prueba pericial, tú no puedes determinar los hallazgos anatómicos, ¿cierto? Incontrastablemente la prueba, y ahí viene otro gran tema, que eso, Rafa, será para una parte 2 de esta noche, que son los sesgos de la prueba pericial, ¿sí? Porque la prueba pericial va a corroborar, y la corroboración es directa e indirecta, pero la prueba pericial va a corroborar las afirmaciones de la víctima.
De lo que Andrés dice, y lo dijo de una manera muy bonita, yo diría que poética también, Andrés, y es que el juez privilegie el testimonio de la víctima, ¿sí? Que es lo que yo digo, aplicar una especie de presuntivismo acerca de que la víctima siempre dice la verdad. Y el presuntivismo también es prejuicioso, porque, por ejemplo, aplica en el caso de víctimas, pero también piensa tú en el sacerdote del que se dice que cometió delitos sexuales y la gente dice, pero ¿cómo si el sacerdote es bueno, sí? Entonces, el prejuicio sí acompaña a muchos de los juicios de valor. Entonces, yo entiendo el cuestionamiento que hace Andrés, incluso estoy de acuerdo con alguna de las cosas que plantea, pero hago esa distinción en el sentido que, de alguna forma u otra, las afirmaciones de la víctima de ser, digamos que, de afirmarse la credibilidad de la víctima, solo se puede llegar a una conclusión de credibilidad a partir de que esa afirmación encuentre corroboración, bien sea directa o indirecta, en otros medios de convicción o en otros medios de prueba o en otros medios de conocimiento. Por lo demás, yo también diría que es muy complejo sustentar una decisión de condena solamente en el testimonio de la víctima. De eso también lo creo. Obviamente sería muy complejo que el solo testimonio de la víctima logre desvirtuar la presunción de inocencia y lo haga más allá de toda duda razonable. Pienso que es muy, muy complejo epistémicamente. Y la otra pregunta que planteaba Andrés, creo que era sobre el enfoque diferencial en otros casos que no son de género. Andrés, es que no me deja verte la cámara. Sí, así es, efectivamente. Lo habías abordado en Punta Cana y me gustaría brevemente que... ¿Te acuerdas que yo lo hablaba a partir de una tutela? Bueno, de un caso que te decía que hay muchísimos casos de diferenciales, de manejo diferencial. En Colombia están positivizados, ¿sí? O sea, por ejemplo, hay leyes que te dicen a ti todo lo que es el tema de desplazamiento forzado, tiene un enfoque diferencial específico. Entonces, la ley 1448-2011, que es todo el tema de víctimas y restitución, tiene un enfoque diferencial. El sistema penal de adolescentes tiene un enfoque diferencial, por razones obvias, ¿no? Todo el tema de menores tiene un enfoque distinto. Eso, digamos que podríamos hablar de obviedades. Hay algunas conductas de violencia sexual dentro del conflicto armado interno que también tienen un enfoque diferencial frente al manejo puntual de la prueba, ¿sí? Donde, si quieres, después yo te comparto esa información, donde la Corte Constitucional también dice, usted no puede pedir pruebas revictimizantes, incluso le dice, usted puede privilegiar ciertos indicios sobre la prueba, sí, va mucho más allá, pero porque son conductas de violencia sexual que suceden o se desarrollan dentro del conflicto armado interno, ¿sí? Entonces, digamos que son contextos de vulnerabilidad específicos que han sido reconocidos y que han sido protegidos por el legislador de manera específica. Frente a esos, tú sabes que tiene un enfoque diferencial, nadie lo discute. Pero hay otros tipos de violencia con otros grupos poblacionales que te demandan ese análisis diferencial, ¿sí? Y puedo ponerte un ejemplo brevemente. Digamos, en Colombia, la prisión domiciliaria. Con determinadas conductas se niega por la gravedad, por la pena, qué sé yo. Eso tiene una cantidad de requisitos para hacer, digamos, prisión domiciliaria por ser padre cabeza de familia, delito tráfico de estupefacientes, la pena son 10 años, no hay nada que hacer. Pero las cortes han caminado y de alguna forma u otra, han incorporado el concepto de enfoque etario para decir, por ejemplo, en este contexto, que se reúnen objetivamente todos los presupuestos, el juzgador no puede ignorar que se trata de una persona que está en una situación de vulnerabilidad o que por su edad es merecedora. ¿Sí me entiendes? Ese ya es un enfoque etario. Entonces, el enfoque etario te hace cambiar la perspectiva legal porque te obliga a analizar ese tipo de circunstancias, por poner un ejemplo. Obviamente tenemos poblaciones más vulnerables o discriminación por raza, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de contextos de discriminación que surgen son los que, de alguna forma u otra, lo que yo sí quiero cerrar esta noche es con esto. Cuando se incluye o se incorpora el enfoque diferencial, el enfoque etario,
Yo pienso que obviamente no solo se logra consolidar las garantías y los derechos, sino que sí se vuelve un imperativo categórico, ¿sí? O sea, va más allá de ese deber ontológico. Y sin lugar a dudas, tú ves que las mejores decisiones, por lo menos pasa en Colombia, o las decisiones que más llaman la atención, son las decisiones que van más allá y logran integrar como estos conceptos humanistas, que es a lo que nos lleva el enfoque diferencial finalmente, ¿no? Y es a decir, oiga, señor juez, reconozca que hay un contexto de discriminación histórico que no solamente recae en la mujer, sino que tenemos muchos grupos poblacionales que están en esa misma situación diferencial. Yo diría que va hacia el mismo lado. Gracias, Caro, Andrés. Preguntas. eh, Señor. antes de darle la palabra a Susana Silva, que es la que va a cerrar con las Ahí preguntas que está ahí con la manita levantada, nada más quería colaborar y sé que usted conocía la respuesta, pero tal vez se planteó muy rápidamente y no estaba, porque inclusive está de la la Corte. pregunta que se hace en relación con la distinción fundamental entre la igualdad formal y la igualdad sustantiva es precisamente lo que la Corte ha venido indicando de que es aplicar este enfoque diferencial que usted tiene. Si vamos a hablar de igualdad formal, es, digamos, un ejemplo en Costa Rica, lo que dice nuestro artículo 33, todos somos iguales ante la ley y así tienen que ser tratados. Esa es la igualdad formal, de acuerdo a la que la Corte Interamericana ha venido indicando. Pero cuando habla de igualdad sustantiva, lo que dice es que no solamente se tiene que aplicar esa igualdad, sino que se tiene que generar una serie de condiciones para eliminar las condiciones reales de desigualdad que se dan. Y en el caso Atala Rifo, niñas versus Chile, lo que la Corte señala es que la igualdad sustantiva exige que el Estado no solo se abstenga de discriminar, sino que actúe activamente para remover los obstáculos que perpetúan esa discriminación. Entonces, habla precisamente de este enfoque diferencial que usted nos dio, porque si hablamos solamente de enfoque de género, nos estamos relacionando solamente con una situación de sexo, de hombre, mujer. Pero si es diferencial, hablamos de grupos diferentes que están en esa condición de vulnerabilidad. Y la Corte cuando hace esta diferenciación entre igualdad formal y igualdad sustantiva, viene hablando de ese enfoque diferenciado de que los estados no solamente tienen que procurar la igualdad, sino que deben de tomar las condiciones necesarias para que no se produzcan situaciones desiguales entre los ciudadanos. Era esa aclaración y le damos la palabra a Susana. Muy bien, doctor Rafael. Muchas gracias, doctor Rafael. Muchísimas gracias, doctora Carolina. Como puse en el chat, siempre es un privilegio escucharla. Y Buenas lo noches. que, ¿cómo está? Buenas noches. Y Me lo alegra que sí, un gusto siempre escucharla. Doctora, lo que yo quisiera preguntar es cómo compatibilizar en todo caso el derecho de defensa con la valoración de la prueba con enfoque de género, porque he escuchado con gran satisfacción y me ha dado gran paz cuando le he escuchado decir que valorar con enfoque de género no significa privilegiar el testimonio de la mujer por el mero hecho de ser mujer, sino que implica valorar la prueba libre de prejuicios y libre de estereotipos, ¿no? Que eso es lo que significa. No el hecho de creerle a la mujer porque lo dice una mujer y punto, sin más, sino eliminar los prejuicios. Pero del otro lado tenemos lo que también escuché, por ejemplo, en Punta Cana, cuando se habla no precisamente de un testigo único, sino que, por ejemplo, una víctima de violación sexual, de una violación que ha ocurrido hace ya algún tiempo, y que luego se cuenta con ese testimonio y con una pericia psicológica, cuyas conclusiones, que por ejemplo pueden ser que tiene afectación psicológica compatible con el maltrato sexual en materia de denuncia, esa evaluación psicológica proviene del relato de esa misma víctima. Entonces, como lo decía el doctor Andrés en la anterior participación, finalmente, si bien no está solo el testimonio de la víctima, está el testimonio de la víctima con una pericia que parte del testimonio de la víctima, ¿no? Entonces, decía, por ejemplo, el doctor Sebastián Fajardo que no hay pericias psicológicas
por lo menos no en Latinoamérica, que se hayan estandarizado como para poder medir científicamente estas evaluaciones psicológicas, porque partían de test que estaban hechos para otros fines, como medir test de la personalidad, no sé, otras cosas, y que entonces finalmente era como que se quedaba uno solo con el relato de la víctima. Y de alguna manera yo entendía que era como que si se va a condenar solo por testimonio de la víctima y una pericia psicológica, finalmente se está condenando solo por un testimonio de la víctima y eso vulneraba el derecho de defensa. Pero también soy consciente que si eliminamos esas pericias psicológicas, pueden quedar muchos casos en impunidad, ¿no? Y para esto hacía falta lo de la perspectiva de género, pero entonces ahí ya de alguna manera era privilegiar el testimonio de la víctima por sí solo y también el narrado frente al psicólogo. Entonces ya me quedo con esa duda, doctora. No sé si nos pudiera, a partir de sus conocimientos, de su experiencia, explicar. Ya, excelente, Doctora Susana, como Jimena. siempre. ¿Ya? ¿Ahí me escuchas? Sí, doctora, gracias. Sí. Qué pena, perdón, es que no veía, Rafa. Como siempre, muy oportuna y muy enriquecedora tu pregunta. Bueno, mi visión viene siendo una visión práctica, ¿no? También hay que tener presente que el profesor Juan Sebastián Fajardo es litigante número uno, ¿no? Entonces, él tiene la visión de la defensa, lo que no quiere decir que no sea en cierta medida acertada su postura, pero yo siempre he dicho que la visión del juez es distinta, es distinta. El juez se enfrenta a... Lo primero de lo que yo partiría, querida Susana, es lo que se pretende con la prueba testimonial es de alguna forma u otra concluir la credibilidad del testimonio, ¿no es cierto? Es concluir, o sea, más allá olvidémonos de la orfandad probatoria, sino ubiquémonos solamente en sede de prueba testimonial. En prueba testimonial, el juez ¿qué hace? Estudiar o valorar, apreciar si el testimonio de la víctima es creíble, ¿sí? Es creíble conforme a diferentes circunstancias, si es veraz, pero yo prefiero hablar de credibilidad, ¿sí? No vamos a profundizar en fiabilidad de la prueba, sino en credibilidad. Lo primero que hace el juez es estudiar si ese testimonio es creíble y adicionalmente si esa prueba individual valorada en conjunto, que es más o menos cuando hablábamos del método, de los métodos de valoración de la prueba en la sentencia, el juez puede arribar a determinada conclusión. Yo entiendo la crítica a las pericias forenses que tienen que ver con el relato de la víctima, sobre todo porque el que concluye la credibilidad de la prueba testimonial no es el experto, no es el forense, es el juez, ¿sí? Entonces, tú ves que la mayoría de las pericias forenses hacen afirmaciones sobre el CBCA, ¿no? Entonces hablan de que el testigo es creíble, que el testigo es coherente, que el testigo tal cosa, que el testigo... Y hacen ese tipo de apreciaciones. Lo que tiene que ver en Colombia, por ejemplo, en Colombia la Corte en algunas providencias ha dicho, ese juicio de apreciación del testimonio no le corresponde al psicólogo forense. Es un juicio que hace es un juicio de credibilidad que hace exclusivamente el juez. Luego, pensaría yo que tanto Juan Sebastián como tú tienes razón cuando dices es que es una sola prueba, incluso como lo plantea Andrés. Puede ser, o sea, puede ser que finalmente ya está haciendo es una apreciación del relato de la víctima, también pensemos que es una historia clínica, una anamnesis, donde está estudiando todos los signos y síntomas que refleja la víctima o que evidencia la víctima y que desde la pericia forense los llevan a afirmar si ese testigo puede ser creíble o no. Pero finalmente puede ser que, digamos, en mi caso para mí no sería suficiente porque hay que distinguir entre digamos que entre la riqueza probatoria de la prueba testimonial y la suficiencia probatoria. Entonces, yo me cuestionaría si esa prueba es suficiente para condenar, porque puede ser que tú tengas un testimonio que
a la luz del fallador sea creíble y a la luz, obviamente integrando todos los criterios normativos sea creíble y a su vez rescate algunas cosas de lo que dice la prueba forense o no. Pero igual el tema para mí es de suficiencia probatoria también, ¿no? Y es si eso sería suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia. Y ahí es donde pienso que también se abre una gran discusión, que incluso es una discusión también, pensaría yo, ética. O sea, ¿puede un juez fallar, puede un juez condenar solamente con el relato de la víctima y la prueba forense? Yo pensaría que con todos los cuestionamientos que tiene la prueba testimonial sigue siendo muy complejo. Lo que no quiere decir que la prueba técnica o que la experticia forense no aporte elementos de juicio también, ¿no? Porque no, tampoco encontraría ningún argumento para a priori desestimar la prueba forense, ¿no? Pero lo que sí creo, estimada Susana, es que eso es algo que le corresponde al juez y que en mi criterio no sería suficiente para condenar, precisamente por ausencia de corroboración, o sea, salvo que tengamos más hallazgos, ¿sí? Entonces ahí ya sería distinto. Por eso yo digo que la prueba científica, sí, en estos casos de testigo único es muy relevante, ¿no? Los hallazgos periciales, científicos, que de alguna forma u otra contrastan objetivamente las afirmaciones de la víctima. No sé si le doy respuesta satisfactoria a tu inquietud, pero pues esa sería mi postura. Vamos a Gracias, doctora. adoptarla en Costa Rica para que venga a resolver los procesos de apelación o de casación, a ver si caen un Adóptala. poco de sentencias en donde se condena, solo con el testimonio creíble de la víctima, sin tener inclusive ninguna prueba pericial. Complejo, sí. Arre, Bueno, Rafa, muchas gracias. Ahora sí, creo que Andreita, Sí, perdón. Si me tranquilidad, desconecto tranquilidad, doctora. mi celular, pero no. No, más bien agradecerle de parte de la Asociación Internacional de Profesionales en Derecho, de los demás panelistas que nos acompañan y en nombre de todos los participantes, pues su colaboración, compartir de su sabiduría en estos temas, ¿verdad? Demasiado importantes. Ojalá tengamos una segunda y hasta tercera parte, ¿verdad? Este, y como le dije, se lo agradezco muchísimo. Ya nos extendimos un poquito más de tiempo, pero es tiempo que es bastante provechoso. Le agradezco a todos de haber compartido con nosotros. Y yo no sé, don Rafael, alguna próxima actividad o si ya estaríamos solamente con el cierre para este año con la actividad de la asociación. tenemos 4 charlas relacionadas con salud mental para profesionales en derecho. Tenemos a una psicóloga que nos va a dar 3 charlas en 3 sesiones diferentes. Un coach sobre un poco de cómo tenemos nosotros que soportar todo lo que pasa en nuestros litigios. Y cerramos el año con conversaciones con Toga. Vamos a hablar sobre la demanda laboral, no, sobre la demanda, bueno, sobre el juicio laboral, y es una conversación con 4 profesionales para que ustedes les pregunten a ellos qué es lo que hay que hacer. Sé que la doctora Carolina se está quedando sin batería, así es que para todos muchas gracias, buenas noches y que Dios los bendiga. Hasta Buenas luego, noches, buenas muchas noches. gracias. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego.